Desde muy pequeña, siempre me sentí atraída por el mundo de las leyendas, mitos e historias paranormales y cualquier tipo de relato que captara mi atención. Afortunadamente mis padres y abuelos siempre se disponían a relatarme algunos de ellos, pues era tanta mi insistencia e interés que no tenían más remedio que platicarme sus vivencias o algún acontecimiento impactante del que hubieran sido testigos, cosa que era lo que más me llamaba la atención, el saber que lo que me contaban había sido presenciado por ellos o bien había sucedido en algún lugar cercano a nuestro hogar. La historia que contaré a continuación fue la primera en causarme un verdadero temor durante mucho tiempo, por algunos motivos que después explicaré. Quiero comenzar mencionando que este relato me lo contaron mis abuelos, al igual que lo hicieron con mi padre en su adolescencia y ocurrió en Ciudad Victoria, en México, que es reconocido por ser un lugar que emana por naturaleza el misterio y que guarda algunas de las mejores leyendas urbanas y populares del país. Pues la mayoría de los casos paranormales siempre van difundiéndose de generación en generación. Como mencionaba anteriormente, en la ciudad, además de existir los mitos y leyendas, también habían ocurrido todo tipo de situaciones extrañas, desde supuestas apariciones, la existencia de algunos entes malignos. Zonas paranormales en las que la gente solía escuchar ruidos extraños en la madrugada y era tan estremecedora que incluso tenía dictado un toque de queda, pues los habitantes contaban que de no respetarse podías encontrar algo terrorífico, sobre todo de madrugada. La historia que me contaron mis abuelos inicia justo en una colonia de nuestra ciudad. La colonia era algo pequeña, pero era una de las mejores en cuanto a infraestructura, alumbrado y tenía condiciones un tanto superiores a las demás que la rodeaban. Mientras caminabas por sus calles, podías observar bellas decoraciones en los hogares y muchos arbustos arreglados con alguna forma peculiar, pues eran muy llamativos. La mayoría de los vecinos eran amigables entre sí y siempre se mantenían al pendiente de su comunidad. En dicha colonia se encontraba una familia muy codiciada. Se sabía que el señor de la casa era un reconocido arquitecto y tenía varias empresas de algunos negocios que había hecho, y gracias a ello se codeaba con algunos de los hombres más poderosos del mundo. De igual manera, su esposa contaba con diversos negocios de diferentes giros, en los que había invertido mucho dinero para lograr un mejor posicionamiento y así logró hacer grandes empresas en el país. El matrimonio había alcanzado una grata estabilidad, no solo económica, sino también dentro de la sociedad, por lo que comenzaron a ambicionar otros planes a futuro, en los que se incluía la concepción de un hijo que pudiera ser su futuro heredero y que también se desarrollara en el mundo de los negocios, ya que para ellos era importante que quedara en manos de alguien que supiera administrar sus ingresos y su porvenir. Al principio la pareja enfrentó varias dificultades para lograr concebir al hijo que tanto deseaban. Cuando creían haberlo logrado, estaban muy entusiasmados por la noticia de que la esposa estaba embarazada y se habían esmerado hasta el cansancio en la decoración y creación de la habitación del bebé. Compraron todos los artículos necesarios para prevenir la llegada de su primogénito, cuidaban cada mínimo detalle para que nada pudiera salir mal, pero no imaginaban que los últimos meses serían muy complicados en el crecimiento y desarrollo del bebé. En una consulta médica, les fue informada una lamentable noticia. Pues como el embarazo se había tornado en alto riesgo, el bebé no había podido resistir y fue así como perdieron a su primer hijo. Claro está que la pareja se sumergió en una profunda tristeza al no poder estrechar a su bebé en brazos como tanto lo habían soñado, pero esta situación no les fue lo suficientemente fuerte para abandonar su propósito. Se sometieron a algunos tratamientos para prepararse mejor, pero parecía que todo era en vano, pues no lograban concretar nuevamente el embarazo y no consideraban ni remotamente la opción de adoptar. La situación que al inicio parecía posible comenzaba a convertirse en lo contrario. Fue tanta la desesperación de la pareja al no lograrlo que cayeron en los consejos de la persona equivocada, pues alguien muy cercano a ellos les ofreció su ayuda, aparentemente de forma inocente, ya que había vivido muchos años fingiéndoles una fiel amistad, cuando en realidad les tenía una profunda envidia por todo lo que habían logrado en su juventud y por toda la fortuna que habían cosechado en el mundo de los negocios.
Aquella persona conocía muy bien lo que la pareja deseaba, sabía que buscaban a toda costa la concepción de un hijo, por lo que tenía la estrategia perfecta para llevarlos de la felicidad total a la profunda desgracia, pues quería verlos fracasando y siendo menospreciados por el hijo que pudieran tener. Un día se acercó a ellos contándoles que tenía algo que podía ayudarlos a obtener lo que tanto deseaban, pero que solo podría concederse una vez. La pareja aceptó inmediatamente, pues en su desesperación, cualquier cosa que les diera una esperanza, por mínima que fuera, les causaba una gran ilusión de poder cumplir ese sueño que aún les faltaba culminar. Su amigo los invitó a su domicilio, en donde supuestamente les mostraría de qué manera podían lograrlo. Todo parecía normal, hasta que les dijo que la cita sería de madrugada. Esto los confundió bastante, pues no entendían por qué debía ser a esa hora. El hombre les comentó que se debía a que era un milagro muy especial que estaba destinado para ellos y que si de verdad lo deseaban los estaría esperando en el lugar y hora acordados. El matrimonio dudó algunos minutos, pues presintieron que podía tratarse de algo peligroso, pero por otra parte, recordaban lo difíciles que habían sido para ellos los últimos años, por lo que nuevamente aceptaron la invitación, aunque por tanta negativa se mantenían un tanto incrédulos y desanimados. Luego de un par de días por fin llegó el momento de la cita. La pareja consiguió algunas cosas que el hombre les había pedido y que parecían bastante extrañas, ya que en ellas se incluían algunos tipos de hierbas poco comunes, inciensos, veladoras, cintas y otros artefactos de los que no lograban descifrar su función. Al llegar al domicilio acordado notaron que el lugar por sí mismo era bastante macabro, se veía sumergido en las sombras, de aspecto viejo y con un olor bastante desagradable. Aún con un poco de miedo, la pareja se acercó a la puerta con la finalidad de encontrarse con su amigo. Justo en la entrada había una enorme ventana con la que podía verse el interior de la casa. Entre lo poco que podían distinguir por la oscuridad se encontraban algunos animales disecados, cosa que les pareció bastante anormal. Se quedaron unos minutos observando el interior cuando de pronto su amigo apareció abriéndoles la puerta. Les dio un amable saludo y su actitud era bastante ansiosa y desesperada al pedirles que ingresaran a su hogar. Apenas habían recorrido unos pasos dentro de la casa, cuando comenzaron a sentir cierto arrepentimiento. Pues los animales disecados no era lo más extraño que había en el interior, también había muñecas antiguas, cabello humano, veladoras negras por todas partes, fotografías de aspecto desgastado y algunos frascos de los que no podían distinguir con claridad su contenido. Pero lo que más los alarmaba es que en algunas partes del piso parecía haber restos de sangre, aunque tampoco distinguían si era humana o de algún animal. Para ese momento el matrimonio estaba aterrorizado con todo lo que había alrededor, pero su ilusión de concebir a su primogénito era mucho más grande que todo. El hombre los invitó a ingresar al comedor donde la cena ya estaba servida. Dalia era la sirvienta de la casa, pero su comportamiento era bastante misterioso. Mantenía la cabeza agachada todo el tiempo, aunque le dirigieran la palabra, solo se limitaba a obedecer las órdenes de su jefe. Parecía una buena persona, pero se notaba un poco descuidada en cuanto a su apariencia. Su cabello parecía enredado, tenía algunas manchas de suciedad en el rostro como si no se hubiera aseado por mucho tiempo. Cosa que también les pareció un tanto sospechosa, pero a pesar de todo, continuaron sentados en la mesa compartiendo la cena. Una vez que terminaron de cenar, su amigo los invitó a dirigirse a otra habitación de la casa que daba mucho más miedo que todo lo que habían visto. Era grande, con poca iluminación, tenía telarañas por todas partes y, como si eso no fuera lo suficientemente terrorífico, en el centro había una silla. Pero eso no era lo extraño, sino que sobre ella estaba sentada una muñeca de aspecto macabro. Era muy blanca, de cabello negro y con unos enormes y diabólicos ojos que solo con verlos hacían estremecer a cualquiera. Al ver lo que había en el interior de la habitación, la mujer no pudo más con el pánico y estuvo a punto de salir corriendo, pero su esposo la tomó del brazo y le pidió que permaneciera, ya que aún no sabían de qué se trataba la situación. Su amigo les dijo que no había por qué temer a la muñeca, porque ella era un alma buena y dadivosa que lamentablemente a causa de un conjuro,
había quedado atrapada en esa muñeca, pero que nunca se le había pedido algo con mala intención, sino todo lo contrario. Hundidos en la desesperación de formar una familia, siguieron cada una de las instrucciones que les dio el hombre. En algunas de ellas les pidió que se hincaran frente a la muñeca y le comunicaran su más profundo deseo. También debían hacer una especie de pacto con sangre en el que ambos debían cortarse y ofrecer el líquido a la muñeca, cosa que sería como una especie de ofrenda para que ella pudiera ayudarles a lograr su objetivo. El ritual duró alrededor de 1 hora y cuando por fin terminó, el hombre les dijo que había que esperar un día para saber si la muñeca había aceptado su petición. La pareja se marchó a casa un poco confundida, pues cuando su amigo les ofreció su ayuda, jamás imaginaron que iban a terminar implorándole a una muñeca por su anhelado deseo. Sin embargo, ya las cosas estaban hechas y lo único que les quedaba era esperar la respuesta. Al día siguiente, su amigo se presentó en su casa para informarles que su petición había sido aceptada por la muñeca, por lo que debían prepararse para la llegada de su primer hijo. Al escuchar estas palabras, el matrimonio no pudo evitar emocionarse, por lo que inmediatamente se dispusieron a decorar la recámara que ocuparía el bebé. Compraron todo lo necesario desde ropa, juguetes, pañales, entre otras cosas, y 9 meses después se cumplió la petición, pues después de tantos intentos vieron nacer a su hija y al tratarse de una niña decidieron llamarla Renata. Ya que el nombre significa nacida de nuevo o nacida por segunda vez, para ellos tenía un gran significado, ya que era una forma de recordar también a su primer bebé, que lamentablemente no pudo mantenerse con vida. Renata era muy hermosa y con el paso de los años, la pequeña fue creciendo y distinguiéndose como una chica muy linda, con una piel radiante, unos ojos cristalinos y una figura hipnotizante, por lo que la mayoría de los hombres querían conocerla, pues además de su notable belleza, su familia era de clase alta y se codeaban con la gente más poderosa del país. Los hombres de su colonia la llamaron la faraona, porque tenía enamorados a la mayoría de ellos, incluso los hombres casados se fijaban en ella, lo que también la llevó a despertar la envidia de las mujeres. Renata era una mujer soltera, ya que no lograba encontrar al chico indicado y que ella considerara a su nivel. No era muy exigente, pero sí tenía ciertas reglas para que pudieran salir con ella. Un día estaba caminando por la calle, se dirigía a su casa, cuando de pronto se encontró a un joven apuesto que captó totalmente su atención. El chico era famoso por hacer apuestas a base de trampas, además les debía dinero a las personas más poderosas y robaba en el casino Agua Caliente que estaba cerca de esa zona. El joven tenía mucho dinero, pero provenía de todo lo malo que hacía. Mientras él caminaba, vio a Renata y no dudó en acercarse a ella. Conversaron por mucho tiempo. Él tenía una gran audacia para conquistar a base de mentiras y engaños. La química entre los dos surgió de manera inevitable, pues a pesar de sus malas acciones tenía un gran poder de convencimiento. Tiempo después la enseñó a robar y a hacer trampas dentro del casino. Gracias a ello se hicieron de una pequeña fortuna, pero no tenían alguna cuenta de banco o donde guardarlo y no confiaban en nadie para dejarlo a su cargo, así que optaron por esconderlo juntos. De esa forma solo ellos sabían de ese escondite. Los padres de Renata descubrieron todos los peligros y malos actos en los que su hija se había involucrado, por lo que sintieron una enorme decepción luego de tantos años de tenerla bajo su cuidado, lo que los llevó a enfrentarla por el desacuerdo ante su comportamiento. A lo que solo obtuvieron una respuesta negativa y su hija se mantuvo firme en su decisión, renunciando así a todo por seguir con su desenfrenada relación. Tiempo después, la pareja de jóvenes decidió comenzar una vida juntos en unión permanente, así que consiguieron un lugar donde vivir. La relación iba aparentemente bien, o eso creía Renata, ya que el joven aún gustaba de admirar la belleza en otras mujeres. En una ocasión, Renata había salido para distraerse un rato, ya que su novio supuestamente estaba buscando trabajo en la ciudad. En un mal momento, vio a su amado del brazo de otra. Ella se sintió muy mal, triste, decepcionada y sola,
por lo que decidió cambiar el lugar del escondite del tesoro que habían guardado los dos. De esa forma solo ella iba a saber dónde estaría ese dinero, ya que ante la situación que pudo presenciar, Renata pensaba que él tomaría ese dinero para irse con aquella mujer. El hombre, al enterarse de dicho movimiento, fue corriendo hasta su casa para poder encontrarse con ella. Desesperado le preguntó una y otra vez dónde había escondido el dinero, pues se había percatado de que ya no estaba en el sitio anterior. Le reclamó por haberlo cambiado de lugar y exigía una explicación por lo sucedido. Ante esto ella no respondía, solo lloraba al recordar lo que había visto. Ante la negatoria, el joven, lleno de furia, no dudó en hacerle daño a su novia. Se lanzó hacia ella con una daga en mano con la finalidad de arruinarle el rostro, ya que consideraba que esa era la mejor forma de castigarla por lo que le había hecho. Al atacarla, ella se defendió como pudo y en un ataque de ira tomó la daga con el que le hizo varias lesiones a su novio, pero cuando cayó en cuenta de lo que estaba haciendo, perdió totalmente la cordura y salió corriendo de la casa con el vestido lleno de sangre, por lo que las personas que lograron verla se aterrorizaron. Renata caminó sin rumbo por varios días, que luego se convirtieron en meses. Trató de investigar en los periódicos si su novio había sobrevivido al ataque, pero nunca pudo encontrar nada y a las personas que les preguntaban no podían darle razón, ni siquiera de sus padres, aunque no tardó mucho en recibir noticias sobre ellos. Pues eran tan influyentes en el mundo de los negocios que todo mundo corrió la noticia de que la despreciaban totalmente por haberlos traicionado y que para ellos estaba muerta. Los días siguieron pasando y el aspecto de Renata cada vez era peor, no solo por su cabello sucio, el vestido lleno de sangre y el rostro demacrado, sino también porque había quedado totalmente desfigurada por el ataque de su novio. Además de eso, al recordar el tesoro se volvió aún más loca, ya que las personas comentaban que muchas veces la veían deambulando por varios sitios escarbando el suelo con las uñas hasta que sus manos sangraban mientras gritaba que necesitaba encontrar el tesoro, cosa por la que en las calles la apodaron la loca vestida de sangre. Sus características eran tan peculiares que todo mundo sabía que se trataba de la hija del matrimonio más influyente de la zona. Sus padres se enteraron de las condiciones en las que vivía Renata, pero también sabían que ella le había quitado la vida a su novio. Además se había vuelto completamente loca. Pareciera que en ella hubiera caído alguna especie de maldición de la que jamás podría liberarse. Los meses siguieron pasando y los padres de Renata también comenzaron a verse afectados por la situación de su hija, pues en los periódicos los acusaban de abandono y cosas peores, por lo que la mayoría de sus socios terminaron por retirarlos de sus inversiones. Los negocios iban en constante decadencia y al no poder solventar los gastos de sus posesiones terminaron por vender gran parte de sus propiedades y artículos de valor, pues el nombre de su hija y lo que había hecho siempre los perseguiría por el resto de sus vidas. Sin embargo, aún con todo lo sucedido jamás volvieron a buscarla ni a perdonarla. Pareciera que el odio estaba sembrado en sus corazones. Tiempo después el amigo de la pareja se había convertido en multimillonario, sus negocios iban escalando cada vez más a diversas partes del mundo. Fue increíble ver cómo había hecho renacer misteriosamente su empresa, luego de pasar muchos años en quiebra. El hombre se jactaba de haber trabajado día y noche por el progreso de sus negocios, pero en realidad había pasado la mayor parte de su vida dedicándose a la magia negra, hasta que optó por ofrecer su alma al diablo y aquel pacto en el que había involucrado a sus amigos era una más de las ofrendas que estaba obligado a realizar de por vida solo para conseguir el éxito, por lo que hasta la fecha sus empresas son conocidas en muchas partes del mundo por su alta demanda y popularidad. Renata terminó totalmente desquiciada, jamás logró encontrar el tesoro y está claro que también perdió toda la belleza que algún día la caracterizó. Sus padres terminaron exiliados del mundo de los negocios, al grado de que pelearon tanto por las inversiones que terminaron divorciándose al no poder continuar con el odio que sentían el uno por el otro, quedando ambos en la soledad y la ruina total. Muchas veces la desesperación nos lleva a cometer cosas de las que después podríamos arrepentirnos. Nunca se sabe quién es realmente un amigo y está dispuesto a ayudar de forma sincera.
La pareja nunca quiso desconfiar de su supuesto amigo por el insistente deseo de tener un hijo, aunque detrás de sus incansables intentos también se sabía que necesitaban hacerlo realidad, ya que su primogénito serviría como una ambición para seguir beneficiándose a sí mismos hasta que murieran y pudieran heredarle toda su fortuna. Además de que los llevó a caer en un ritual que llevó sus vidas a la ruina. Algunas personas fingen amistad con la intención de dañar a aquellos que consideran superiores, cegados por la envidia y muchas veces están dispuestos a hacer lo que sea, incluso a sacrificar su paz de por vida con tal de llegar a la cima. La maldición que cayó en la familia nunca pudo deshacerse, pues era tan fuerte que prácticamente era imposible, además de que habían entregado el sello más importante que culminó el ritual, que era su propia sangre mezclada y entregada en una ofrenda satánica. Por eso es bien sabido que hay que tener precaución al confiar en alguien. Sobre todo con aquellas personas que prometen cumplir tus más grandes anhelos con insistencia, pues la desesperación puede llevarte a una maldición eterna. Relato anónimo.